¿Qué quieres decir con que Mateo será el director creativo? Fui yo quien salvó este editorial. Mi voz tembló, resonando por la oficina recién renovada, con su diseño minimalista y elegante que yo misma había aprobado tras innumerables reuniones. Mi padre, Arturo, dueño de Ediciones Prisma, me lanzó esa mirada condescendiente tan familiar, un golpe directo al estómago. «Hija mía, Elena», comenzó, con ese tono paternalista que usaba desde que yo era niña. «Tu primo, Mateo, simplemente tiene un olfato más agresivo para los negocios. Tú eres demasiado metódica, demasiado detallista». En ese instante, Mateo entró pavoneándose, manos en los bolsillos de sus vaqueros de marca, luciendo esa sonrisa socarrona que conocía de toda la vida. «¿Qué tal, primita? No te lo tomes a mal, ¿eh? Alguien tiene que encargarse del día a día, del papeleo, mientras yo me enfoco en la visión general. Me llamo Elena Valdés. Tengo 48 años y nunca imaginé que, después de dedicar mi vida al negocio familiar, me encontrara en esta posición humillante. Renuncié a una prometedora carrera en Madrid, como redactora jefe de una revista de renombre, para volver a nuestro pequeño pueblo de Segovia y evitar que el legado de mi abuelo cayera en bancarrota. La ironía es que yo era la única con experiencia editorial real. Mateo saltaba de un proyecto innovador a otro, sin consolidar nunca nada. Y lo peor es que planean anunciar su ascenso en la reunión general de esta tarde, la misma reunión donde yo iba a presentar los resultados trimestrales récord, fruto directo de mi sangre, sudor y noches en vela. Siento las miradas del personal sobre mí, especialmente la de doña Isabel, nuestra correctora de estilo más antigua, una leyenda local. Todos saben quién salvó realmente Prisma, pero, al igual que yo, se ven obligados a tragarse esta farsa. Para entender esta locura necesito retroceder un poco. Ediciones Prisma fue fundada por mi abuelo en 1968, un visionario apasionado por la literatura española. Crecí entre pilas de manuscritos, el olor a tinta fresca y el sonido de las imprentas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo ayudaba a catalogar y escuchaba a mi abuelo hablar sobre la importancia de cada palabra. Prisma era mi universo. A Mateo, mi primo, 4 años menor e hijo de la hermana de mi padre, nunca le importó. Mientras yo estudiaba filología hispánica y soñaba con descubrir nuevos talentos, él iba de fiesta en fiesta, encontrándose a sí mismo, como a mi tía, la hermana de Arturo, le gustaba decir. A mi padre y a mi tía nunca les pareció preocuparles su falta de rumbo. «Es un espíritu libre, necesita su espacio», justificaban. Mientras tanto, yo construía mi carrera en Madrid, luchando por cada peldaño, de asistente editorial a redactora jefe. Cada ascenso mío era recibido con un «¡Qué bien, querida! Pero, ¿cuándo vuelves a Segovia? ¿No piensas en sentar cabeza?». Nunca era suficiente. Hasta que hace un año mi padre me llamó, llorando. Prisma estaba al borde del colapso financiero, con deudas crecientes y una gestión desastrosa tras la jubilación del gerente que mi abuelo había formado. No dudé. Dejé mi trabajo, vendí mi piso en Madrid y usé todos mis ahorros para volver e intentar salvar el sueño de mi abuelo. Al llegar de vuelta al pueblo, encontré a Prisma sumida en el caos. Autores desatendidos, contratos mal redactados, nula presencia digital y una reputación hecha a jirones. Trabajé día y noche, renegociando con imprentas, buscando nuevos autores, digitalizando el catálogo y creando un sello de narrativa contemporánea que rápidamente destacó. Usé mis contactos para conseguir reseñas en periódicos importantes y organizar eventos literarios que volvieron a poner a Prisma en el mapa. La transformación fue notable. La editorial, antes un barco hundiéndose, navegaba de nuevo en aguas rentables. Lanzamos bestsellers, ganamos premios. Cada detalle, desde la elección del papel hasta el diseño de la portada, estaba pensado para encantar al lector. Pero ahora, viendo a Mateo ser ungido director creativo, me doy cuenta de que nada de eso les importó a mi padre o a mi tía. Lo peor es que Mateo ya ha empezado con sus genialidades. La semana pasada decidió cancelar la publicación de una antología de poetas castellanos que yo había seleccionado cuidadosamente, alegando que la poesía no vende.
Cuando le mostré las cifras de ventas de colecciones similares y el prestigio que aportaría a la editorial, simplemente soltó una risita y dijo: «Primita, los números son solo números. Necesitamos algo con más gancho». Esta mañana, el colmo del absurdo, intentó suspender el contrato de una aclamadísima autora ecuatoguineana, alegando que el tema de su nuevo libro era demasiado de nicho. Logré revertir la decisión, pero la vergüenza de la autora al teléfono me partió el alma. Intenté razonar con mi padre y mi tía. Llevé hojas de cálculo, correos de autores satisfechos, recortes de prensa sobre nuestros premios. Mi padre solo miraba su taza de café mientras mi tía me acariciaba la mano y decía: «Elena, querida, tienes que darle una oportunidad a Mateo. Tiene ideas tan modernas». Fue como un jarro de agua fría. De camino a casa, desolada, pasé por delante del viejo caserón de los Soler, una familia tradicional del pueblo que, años atrás, tuvo una pequeña imprenta artesanal, Gráficas Aurora. El lugar llevaba años cerrado, con un cartel desvaído de «Se vende». Detuve el coche. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. El caserón era enorme, con un encantador patio interior, perfecto para eventos, y espacio de sobra para una editorial moderna y una pequeña librería-cafetería. Necesitaba mucha reforma, claro, pero yo sabía exactamente qué hacer. Me quedé allí, sentada en el coche casi una hora, mirando aquel cartel, recordando cada vez que me habían ignorado, cada sugerencia desechada, cada logro minimizado. Algo dentro de mí se rompió, o quizás, finalmente, encajó. Llamé al agente inmobiliario en ese mismo instante. Los herederos querían vender rápido. Con mis ahorros restantes y un buen historial crediticio, podría hacerlo realidad. Para cuando llegué a casa, ya había concertado una visita para la mañana siguiente. Por primera vez en meses, sentí una energía nueva, una ilusión. No iba a ver a Mateo destruir lo que mi abuelo y yo habíamos construido. Crearía algo nuevo, algo enteramente mío. Que vieran lo que perdieron al elegirlo a él en mi lugar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me volqué en la transformación del caserón. Mientras Mateo organizaba afterworks literarios vacíos en Prisma, yo estaba entre albañiles y arquitectos, eligiendo cada azulejo, cada lámpara, cada detalle de mi nueva editorial y librería-cafetería. La llamé Contraluz Editorial, un nombre que reflejaba mi intención de ofrecer una alternativa, una nueva perspectiva. Las noticias corrieron rápido por el pueblo. Algunos me llamaron resentida por desafiar a su propia familia. Otros, especialmente autores y profesionales que conocían mi trayectoria en Prisma, me apoyaban discretamente. Mi padre y mi tía intentaron disuadirme con chantaje emocional. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu primo, a la memoria de tu abuelo?», cuestionaba mi tía en los cada vez más escasos encuentros familiares. Yo solo sonreía y cambiaba de tema. Mientras tanto, la mala gestión de Mateo empezaba a pasar factura en Prisma. Las reseñas de sus nuevos lanzamientos eran terribles. Los autores se quejaban de falta de profesionalidad, retrasos y portadas de mal gusto. 3 de los principales autores que yo había incorporado a la editorial pidieron rescindir sus contratos en el primer mes de la gestión Mateo. Oí por los pasillos que tuvieron que rebajar drásticamente los precios existentes solo para generar algo de liquidez. La inauguración de Contraluz fue exactamente 6 meses después de aquella fatídica reunión. Nunca olvidaré las caras de mi familia cuando entraron, la sonrisa forzada de mi tía apenas ocultando su conmoción, los ojos desorbitados de mi padre admirando el local abarrotado y la ira mal disimulada de Mateo. El periódico local estaba allí, cubriendo el evento, entrevistando a la gente sobre el nuevo referente cultural del pueblo. «Estás intentando destruirnos», siseó Mateo cuando me acorraló cerca de la barra de la cafetería. «Esto es un ataque personal». Yo solo sonreí y respondí: «No, Mateo, esta soy yo triunfando, a pesar de vosotros». Si ya te está encantando ver a Elena resurgir, aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ni un detalle de esta historia. El contraste entre ambas editoriales no podía ser más flagrante. Mientras Prisma lidiaba con problemas básicos de corrección y distribución, Contraluz destacaba con sus títulos audaces, eventos culturales vibrantes y un servicio impecable. Cada idea que yo había soñado implementar en la editorial familiar, pero que había sido rechazada, ahora era una realidad aquí.
Desde el club de lectura con una cuidada selección hasta el programa de mentoría para nuevos autores, todo era exactamente como lo había imaginado. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Otras librerías empezaron a copiar nuestro modelo de eventos. Algunos proveedores de papel, antiguos socios de Prisma, comenzaron a dificultar mis compras bajo presiones veladas. Mi tía, con su amplio círculo social en el pueblo, se encargó de que algunos amigos de la familia de toda la vida dejaran de aceptar mis invitaciones para tomar un café. Incluso perdí mi puesto en el comité organizador de la Feria del Libro del Pueblo. Alegaron conflicto de intereses. Pero no iba a permitir que las rencillas de pueblo pequeño arruinaran todo lo que había construido. Cuando los proveedores locales pusieron pegas, encontré otros mejores en Madrid y Barcelona. Cuando la Feria del Libro me excluyó, organicé mi propio festival independiente en Contraluz, que fue un éxito rotundo. Cada obstáculo solo me impulsaba a ser más creativa, más decidida. Entonces llegó la prueba más dura. Mi padre y mi tía aparecieron en mi despacho de Contraluz una mañana visiblemente preocupados. El banco amenazaba con ejecutar las deudas de Prisma. La incompetencia de Mateo finalmente había llevado la editorial al abismo. Querían que volviera. No como directora, por supuesto, sino para guiar a Mateo para poner orden en la casa. «Somos familia, Elena», suplicó mi tía, con los ojos llorosos. «No puedes simplemente dejar que la editorial de tu abuelo desaparezca». Los miré a ambos, sentados frente a mí, en el despacho que yo misma había diseñado y ganado, y sentí una extraña calma. «Me ofrecí a ayudar hace más de un año», respondí. «Vosotros elegisteis a Mateo. Ahora tenéis que asumir las consecuencias de esa elección». Mi padre intentó un enfoque diferente. «Piensa en el legado de tu abuelo», dijo en voz baja. «Esta editorial es un patrimonio de nuestra familia». «Y yo intenté preservar ese legado», repliqué. «Fuisteis vosotros quienes se lo entregasteis a alguien que lo trata como su cajero automático personal». Los rumores en el pueblo empeoraron después de eso. Yo era la hija ingrata, la sobrina amargada, la mujer que le daba la espalda a su propia familia por puro despecho. Algunos días, confieso, esos comentarios dolían, pero cada mañana, al entrar en Contraluz, al ver mi visión materializada, sabía que había tomado la decisión correcta. Mi equipo se convirtió en mi nueva familia. Muchos eran antiguos empleados de Prisma que se habían marchado cansados del caos administrativo de Mateo. Entendían que lo que yo estaba construyendo allí no era por venganza. Era crear algo con significado, algo de lo que todos pudiéramos estar orgullosos. El punto de inflexión llegó durante los Premios Nacionales de Edición. Contraluz Editorial fue nominada a Editorial Revelación del Año y Prisma, antes una presencia constante, brillaba por su ausencia en todas las categorías. Estaba entre el público, rodeada de mi equipo cuando anunciaron nuestra victoria. Mientras caminaba hacia el escenario, vi a mi padre y a mi tía al fondo de la sala. Habían aparecido sin avisar, probablemente esperando, por costumbre, apoyar a la editorial familiar. Sus miradas lo decían todo. Mi tía contenía las lágrimas y mi padre parecía haber envejecido 10 años. Mateo no estaba. Hacía meses que evitaba los eventos del sector, alegando que estaban amañados. Pero todos en aquella sala sabían lo que significaba ese momento. La alumna había superado al maestro. La hija, demasiado detallista, había construido algo mejor que el legado familiar que se negaron a confiarle. En mi discurso de agradecimiento mencioné a mi equipo, a nuestros autores e incluso a Prisma, donde aprendí a amar los libros. El incómodo murmullo en la sala me indicó que la indirecta había sido captada. Pero fue la conversación posterior la que realmente lo cambió todo. Un reputado crítico literario de un importante periódico nacional se me acercó para una entrevista. Mientras hablábamos del éxito de Contraluz, mi padre y mi tía rondaban cerca, escuchando claramente. Oyeron cada palabra mientras yo describía mi trayectoria, incluyendo cómo el haber sido ignorada en Prisma me motivó a construir algo propio. A veces, las mejores historias de éxito surgen de ser subestimado, dije, lo suficientemente alto para que me oyeran. Esa noche, el crítico me dijo que Contraluz sería portada del suplemento cultural del domingo como la nueva fuerza de la edición en España.
El mismo número incluiría un reportaje sobre editoriales tradicionales con dificultades para adaptarse, usando a Prisma como principal ejemplo negativo. Cuando salió el artículo, fue como una bomba en el pueblo. Todos los que habían susurrado sobre mi despecho tuvieron que tragarse la verdad. Yo había construido algo extraordinario, mientras Prisma se hundía no por mi culpa, sino por sus propias malas decisiones. ¿Te inspiran historias como esta? Entonces no pierdas tiempo y suscríbete ya al canal para más giros argumentales impresionantes. Echando la vista atrás, es difícil no sentir una mezcla de emociones. Parte de mí todavía se resiente por cómo me trataron mi padre y mi tía, cómo ignoraron todo lo que hice como si no fuera nada. Pero otra parte, quizás la mayor, se siente libre. Estoy viviendo mi vida bajo mis propios términos, sin esperar la validación de nadie. Cuando entro en Contraluz cada mañana, recuerdo lo que construí con mis propias manos. La librería cafetería vibrante, con lectores hojeando libros, autores participando en debates animados, el aroma a café recién hecho mezclado con el olor a libro nuevo. Es todo lo que siempre quise que fuera Prisma, y verla prosperar me llena de un profundo orgullo. Mi equipo en Contraluz se ha convertido en mi familia de una forma que nunca esperé. Muchos de ellos, como doña Isabel y el joven diseñador gráfico Leo, son antiguos empleados de Prisma que se fueron al ver la misma falta de liderazgo que yo. Han sido fundamentales para el éxito de Contraluz y su lealtad me conmueve. Doña Isabel suele bromear diciendo que finalmente siente que su experiencia y sus ideas son valoradas, y sé exactamente cómo se siente. Fuera del trabajo, he empezado a reconectar con viejos amigos. Durante años, estuve tan centrada en intentar demostrar mi valía a mi familia que dejé de lado relaciones importantes. Ahora, estoy sacando tiempo para encuentros, para escapadas cortas, reconstruyendo esas conexiones. Algunas personas del pueblo que inicialmente criticaron mi decisión de competir con Prisma incluso han recapacitado, admitiendo que admiran lo que he conseguido. También he empezado a encontrar mi lugar en la comunidad de nuevo. Organizar eventos en Contraluz me ha ayudado a restablecer lazos antiguos e incluso crear nuevos. El mes pasado celebramos un recital benéfico para la Biblioteca Pública Municipal y fue un gran éxito. Ver a la gente unirse por una buena causa me recordó por qué quise trabajar con libros en primer lugar, para crear espacios que aporten alegría, conocimiento y consuelo. Pero no todo es perfecto. Hay momentos, especialmente en noches tranquilas, en los que pienso en mi padre, mi tía y Mateo. Por mucho que me hayan herido, desearía que las cosas pudieran ser diferentes. Me he sorprendido preguntándome si alguna vez entendieron de verdad los sacrificios que hice para salvar el legado de mi abuelo. Aún así, me he dado cuenta de que su aprobación ya no es algo que necesite. Mi éxito, mi felicidad son míos y nadie puede arrebatármelos. Durante tanto tiempo viví a la sombra de sus expectativas, pero ahora, finalmente, estoy bajo mi propia luz. Unas 3 semanas después de los Premios Nacionales de Edición, mi padre y mi tía volvieron a contactarme. Me invitaron a cenar. ¿Solo los 3? Dudé, pero decidí ir. Quería oír lo que tenían que decir, aunque no esperaba una disculpa sincera. Cuando llegué a su casa, el ambiente era tenso. Mi tía me saludó con una sonrisa nerviosa y mi padre evitaba mi mirada, jugueteando con su reloj, como siempre hacía cuando estaba incómodo. Durante la cena empezaron con trivialidades, el tiempo, las últimas noticias del pueblo. Sabía que estaban preparando el terreno. Finalmente, mi padre carraspeó y dijo: «Elena, queríamos decirte que estamos orgullosos de lo que has conseguido». Mi tía añadió rápidamente: «Sabemos que no siempre lo hemos demostrado, pero reconocemos todo el trabajo que has hecho. Contraluz es notable». Quise sentirme feliz con sus palabras, pero sonaron huecas, parecía demasiado poco y demasiado tarde. Solo asentí y esperé lo que vendría. Y vino. «Mateo lo está pasando mal», empezó mi tía. «A Prisma no le va bien, está desbordado. Nos preguntábamos si podrías, quizás, guiarlo, ayudarnos a enderezar las cosas». Por un momento no dije nada. Dejé que sus palabras flotaran en el aire mientras los observaba. Mi tía, con sus uñas impecables aferrando la copa de vino con demasiada fuerza, y mi padre, que parecía estudiar el mantel como si contuviera todas las respuestas.
Me ofrecí a ayudar hace 2 años, dije finalmente, mi voz tranquila pero firme. Renuncié a mi vida en Madrid para salvar Prisma. Vosotros elegisteis poner a Mateo al mando, sabiendo que no estaba preparado, sabiendo que yo tenía la experiencia para hacerlo triunfar. No quisisteis mi liderazgo entonces, y ahora que todo se ha desmoronado, ¿me pedís que intervenga? Lo siento, pero no puedo hacerlo. Mi tía abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. Puedo daros consejos si queréis, puedo recomendar estrategias, proveedores, incluso programas de formación, pero no voy a volver para arreglar lo que Mateo ha roto. Esa ya no es mi responsabilidad. No supieron qué decir. Mi padre finalmente murmuró algo sobre entender mi postura, pero la decepción en su rostro era clara. Mi tía parecía querer discutir más, pero por una vez no insistió. Conduciendo a casa esa noche, me sentí más ligera que en años. Establecer esos límites no fue fácil, pero era necesario. Ya no me desvivía por ellos, ni limpiaba los desastres de Mateo. Me estaba eligiendo a mí misma, mi felicidad y mi futuro. En las semanas siguientes noté un cambio en mi forma de actuar. Decir no a mi familia me dio confianza para imponer límites en otros ámbitos. Dejé de justificarme en exceso. Contraluz alcanzó nuevos hitos y Prisma, supe después, contrató a una consultora profesional. Mateo y yo apenas hablábamos y estaba bien así. Contraluz era el reflejo de mi resiliencia, visión e independencia, y mientras florecía, yo también. De pie en la entrada de Contraluz una mañana soleada, observé la luz entrando por los ventanales bañando el espacio que yo había creado. Una familia pasaba riendo mientras uno de mis empleados entregaba un paquete de libros a un cliente. En ese instante me di cuenta de lo lejos que había llegado. Durante años había medido mi valía por su aprobación, pero ahora ya no la necesitaba. Lo que había construido no era solo una editorial, era un testimonio de mi capacidad para prosperar. El viaje había sido duro, pero me había liberado. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. En el Festival Literario Regional, el momento cumbre fue el premio a la personalidad literaria del año. Cuando anunciaron mi nombre, la emoción me embargó. Al aceptar el trofeo, miré a mi padre y a mi tía. Él asintió levemente. Ella tenía los ojos húmedos. No era una disculpa, pero era un reconocimiento. Algo que ya no esperaba, pero que aprecié. Luego celebré con mi equipo, las personas que me ayudaron a llegar allí. Me sentí verdaderamente libre. El éxito ya no consistía en demostrar que ellos estaban equivocados. Consistía en demostrarme a mí misma que era capaz, merecedora y suficiente. Y brindando con mi equipo, supe que finalmente había encontrado la paz. ¿Te conmovió la historia de Elena y cómo transformó cada obstáculo en un peldaño hacia el éxito? Entonces, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia de superación. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal Venganza de Victoria y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas e inspiradoras revanchas.